87 al 594 todos, ¿no? Del 587 al 94. Bueno, se sugiere, el todos quiere decir, no quiere decir que hagan todos, quiere decir que son los que se sugieren, cualquiera está sugerido. Ya podemos practicar con cualquiera. Por ejemplo, algo que me llama la atención es pues puede ser con la polea o bueno, este es doble polea, ¿no? O que tiene una polea, ¿no? Sí, cualquiera de los dos tiene una dificultad adicional, es decir, básicamente lo primero que hay que analizar es un cuerpo que es tirado por otro a través de una polea. Y luego, si hay fricción, o sea, luego hay que agregar fricción, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el 87 dice determinada aceleración de cada bloque de la figura en términos de las dos masas. No hay fricción en ninguna parte del sistema. Bueno, ese es el caso sin fricción. Pero luego hay que considerarlos con fricción. Entonces, acá en el 88, a ver rápidamente, alguien que nos lo lea para situarnos. ¿Cuál fue? El 88. Dice, el bloque B con masa de 5 kilogramos descansa sobre el bloque A, cuya masa es de 8 kilogramos. A la vez, está sobre una mesa horizontal. No hay fricción entre el bloque A y la mesa, pero el coeficiente de fricción estática entre el bloque A y B es de 0.750. Un cordón ligero atado al bloque A pasa por una polea sin masa ni fricción, con el bloque C colgando en el otro extremo. ¿Qué máxima que puede tener el bloque C de modo que A y B aún se deslicen juntos cuando el sistema se suelte del reposo? Ok. Bueno, sí tienen dificultad adicional. Sí. Yo creo que vamos primero a analizar la aceleración de dos cuerpos sin este ingrediente, ¿no? Del bloquecito que está arriba y la limitante de cuánta fuerza máxima tiene que haber. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se pregunta? ¿Qué masa máxima? Por eso la masa de C es la incógnita. Entonces, primero hay que entender el problema para poder abordar estos, que ya son como los avanzaditos, ¿eh? Es decir, si hacen mejor de los anteriores, y a lo mejor en los anteriores podría intentarlo, aunque no estoy seguro. Lo que les comento aquí es 29, 37, 41 y 45. 29, 37, 41 y 45. Bueno, no sé exactamente por qué los elegí, pero aquí tenemos uno que quizás es el que les quiero considerar primero, ¿sí? 36, 41 y 77. Bueno, 36 es ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí no tengo forma de hacerlo más grande, entonces se los leo yo, no sé si lo alcancen a leer bien. Vamos a ver, yo lo quiero más simple, y ahí se ve más simple. Considera el sistema de las figuras, y es esa, ¿no? El bloque A pesa 45 newtons, el B es de 25 newtons. Una vez que el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, desciende con rapidez constante. Calcule, aquí es el coeficiente de fricción cinética. Luego, inciso B, un gato que también pesa 45, se queda dormido sobre el A. Si ahora el B se pone en movimiento hacia abajo, ¿qué aceleración tendrá? Disculpe, ¿cuál es el aliento? Es que no lo sé. Es el 36. Ok, bueno. Entonces, 36. Es el 36. Es que creo que se quedó trabada su pantalla por ahí. O sea, ¿están en la visión anterior? Sí. Ok, vamos a ver, ya me salí.
Sí, vamos a hacer algunos ejercicios previos para antes de resolver este tipo de problemas. ¿Mm? Ahora sí, alcanzan a ver el 36. Creo que no fue muy aparece, lo mandé en negro. ¿Qué pasó? ¿Sigue negro? Sí. Es que está pareciendo que lo está compartiendo apenas. Ah, ya lo quité. Ah, bueno, no se preocupen. Vamos a practicar con unos ejercicios previos. Bueno, ¿sí llegaron a la fórmula de la tangente para el coeficiente de fricción en la clase pasada? Sí, profe. Sí, bueno, eso no está tan complicado. Bien, ahora hay un detalle. Esto define el coeficiente de fricción estático. Así se los dije, ¿no? Ahora, si me hacen favor de leer la parte de fuerzas de fricción, yo espero que ya lo hayan hecho, pero si no, háganlo. Bueno, nosotros tenemos dos superficies, esto es hablando de fuerzas de fricción. Hay diferentes tipos de fuerzas de fricción, pero entre sólidos, entre materiales sólidos, se conoce como fricción por deslizamiento. Entonces, una manera de estudiarlo es aplicar, o sea, yo tengo dos materiales en contacto, es importante la limpieza de los materiales para que sea poder hablar de la característica que hay entre dos materiales. Por ejemplo, podríamos tener, pueden ser iguales, madera y madera, sí, en ambos lados, mismo tipo de madera, porque también el tipo de madera puede influir. Y entonces, ¿de qué manera investigamos la naturaleza de las fuerzas de fricción? Pues lo que hacemos es aplicar una fuerza F conocida, esto pues tirando, por ejemplo, con un dinamómetro para que directamente leamos la magnitud de la fuerza. Y entonces empezamos a analizar de qué depende esta fuerza, que puede estar equilibrada con una fuerza de fricción estática, ¿sí? Es decir, hay un rango de valores de fuerza que no ponen movimiento al cuerpo. La velocidad es igual a 0. Aquí vamos a poner la velocidad relativa entre la superficie y el cuerpo, o entre las dos superficies la velocidad relativa es igual a 0. Entonces hay una situación, hay un rango de valores de la fuerza de fricción en los cuales no se pone en movimiento el sistema, ¿sí? F se llama fuerza de fricción estática, ¿sí? Esto lo mencionamos en la clase anterior, trabajando con el plano inclinado, ¿no? Esta fuerza de fricción tiene un rango. Sí, bueno, y si hablamos de sentido, porque la podríamos aplicar al revés, la F podría ser negativa y esta positiva. Entonces, en realidad, habías visto por componente X, puede ser desde un valor negativo hasta un valor positivo, limitado por el valor máximo Fs en su magnitud. Es decir, la magnitud de Fx, que si quieren es lo que llamamos F simplemente, bueno, pues es menor que un valor máximo, ¿no? Esta Fs se conoce como fuerza de fricción estática máxima, que corresponde a aquella inclinación del plano inclinado que inició el movimiento del bloquecito, ¿no? En la clase anterior hay un ángulo al cual ya comienza el movimiento, bueno, ese es porque ya la inclinación es suficiente para que la componente del peso, que es lo que impulsa al bloque en el plano inclinado, pues ya vence la fuerza estática máxima, ¿no? ¿De qué depende esta fuerza? Bueno, eso es lo que se conocen como las, digamos que son las bases, ¿no? Para el conocimiento de la fuerza de fricción.
Ajá, y eso lo podemos poner como una observación importante para nuestras aplicaciones, ¿no? Fs es de magnitud proporcional. O sea, independientemente del sentido, en su magnitud es proporcional a la fuerza normal. A la fuerza normal. Que ya hemos denotado por N. Entonces, visto así, hay una relación entre, aquí sabemos que va a haber una fuerza normal que aplica la superficie sobre el bloque. Ajá. Cualquiera que sea. Hay una proporcionalidad entre ellos y el coeficiente de proporcionalidad se conoce como el coeficiente de fricción estático. Mu S es el coeficiente de fricción estático. Pero ojo, esto nada más aplica para el valor máximo, ¿eh? Si se ve hasta acá, sí. Estático. No lo apliquen para cualquier F. O sea, si les preguntan la fuerza de fricción, bueno, hay que ver si está en situación máxima, sí sería la Fs. Se relaciona con la normal de esta manera, ¿sí? Se puede usar el coeficiente. Pero si no es el máximo, tengan cuidado, porque la fuerza de fricción puede tener otro valor comprendido entre el valor 0 y valor máximo, ¿no? Es decir, esta cantidad, perdón, es claro positiva, pero su magnitud va de 0 hasta el valor máximo, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a suponer que ya se estableció el movimiento. Ya tiran del móvil, del bloquecito, ¿sí? Pero que ya hay una velocidad relativa diferente de 0, ¿sí? Todos sabemos que se opone a una fuerza de fricción, ¿de acuerdo? En esta situación la fuerza de fricción se llama cinética. Fc es fuerza de fricción cinética. Y esta sí tiene un solo valor. Para cada valor de la normal, ¿sí? Fc, este es el punto número 2, la fuerza de fricción cinética, es de magnitud, o sea, semejante a lo que escribí en 1, es de magnitud proporcional, bueno, aquí está su grama, es de magnitud proporcional a la fuerza normal también, ¿sí? Entonces, esto de averiguar la normal pone en relación lo que sucede en la dirección del movimiento, que es la dirección de las superficies, ¿sí? Con la dirección normal, ¿sí? Entonces, ojo, esto nos va a condicionar a usar las leyes de Newton en ambas direcciones. Aunque el movimiento sea unidimensional, estamos obligados a trabajar las leyes de Newton en las dos dimensiones por aquello de que se relaciona con la normal, ¿sí? A veces la normal es el peso, como en esta situación, pero eso no es una regla, Bien, entonces ponemos que Fc es igual a un coeficiente por la normal, ¿sí? Entonces, mu sub c es el coeficiente de fricción cinético o de fricción cinética, ¿sí? O sea, es coeficiente cinético o si lo vemos como la fricción, pues la fricción es cinética, ¿de acuerdo? Así. Bueno, hay una tercera regla que voy a... La ¿Sí? de fuerza de coeficiente de fricción, ¿la de hasta arriba es estática o...? Sí, esta es mu sub S.
Bueno, si fuéramos coherentes con las palabras, es de estático, tendría que ser MUSUB-E. Hay algunos textos que usan MUSUB-E, pero ya son pocos. Casi muchos usan lo de static, ¿no? La primera letra de la palabra en inglés. Y luego con el cinético, pues ahora sí, si somos consecuentes deberíamos usar F sub K, ¿no? De kinetic en inglés, pero aquí en muchos textos es común que es la sub S para estático y sub C para cinético. Ahí hay una extraña combinación, ¿no? De símbolos, pero bueno, es lo que se observa. ¿Mm? Y bueno, con punto número 3, el coeficiente cinético es menor al estático, ¿ok? De otra manera no se podría poner en movimiento. Por ejemplo, en el plano inclinado, una vez que se vence la fricción, si ustedes inclinan el plano hasta el nivel en que se inicia el movimiento, o sea, se alcanza el valor estático máximo. Se inicia el movimiento. Si ya en el movimiento la fuerza de fricción creciera, o sea, que este coeficiente que fuera al revés, no que fuera mayor o igual inclusive, creciera, no se podría poner en movimiento, no deslizaría, se quedaría el plano inclinado quieto. O sea, inicia el movimiento y se frena, inicia el movimiento y se frena, porque el mayor es cinético. Eso no ocurre, ¿sí? En la mayoría, sino es que en todas las situaciones, pues lo que se observa es que una vez que se inicia el movimiento, ahora ya desliza, incluso se acelera. Bueno, ¿por qué? Porque inmediatamente la fricción pasa de su valor estático máximo, ese que está acá, ¿no? El valor estático máximo pasa al valor cinético, que es menor, y entonces si no movemos la inclinación del plano, pues a ese ángulo simplemente la fuerza disminuye, la fuerza de fricción, y el móvil pues ya se acelera, ¿no? Entonces ahí como agregado en lo que en el análisis que hicimos de plano inclinado, podemos poner con qué aceleración se mueve ahora, ¿no? Ya que se inició el movimiento. Bueno, eso podría ser un complemento, pero yo quisiera también, si gustan lo hacemos, es muy rápido, para luego hacer lo de los dos cuerpos. Lo que pasa es que sí vi que en el cuestionario sí les preguntan sobre el sistema de los dos cuerpos, entonces lo tenemos que ver ya. Bien, ¿ya copiaron esto? Una cosa, profesor. Entonces, la fuerza de fricción estática, puede poner con esta, la velocidad relativa va a ser igual a cero, solamente es lo que se esa condición. Sí, para usar nuestras ecuaciones, o sea, para hablar de fuerza de fricción estática, tiene que estar en reposo las superficies. Ok, y una cosa, en la parte de velocidad, bueno, de esta misma fuerza cinética, la fuerza normal igual se aplica hacia arriba, ¿no? No cambia. Sí, la normal tiene que estar normal a las superficies. Sí, okay. Bueno, la normal siempre sobre el cuerpo, pues viene de la superficie, ¿no? Al revés, el cuerpo sobre la superficie le envía una fuerza hacia el interior de la superficie, ¿no? Sí, pero aquí estamos hablando de la fuerza sobre de la fuerza sobre el cuerpo. Bueno, que la normal, como hablamos de la magnitud, pues es cualquiera de las dos, ¿no? Sí. Son, por la tercera ley, son iguales, sí, de la misma magnitud. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Te los voy a poner así, miren, un ejercicio, ¿no? Pues son previos para que ustedes puedan hacer los que están en sus tareas.
entre dos superficies, o sea, ejercicio, ¿no? Entre dos superficies. Vamos a suponer que ya conocemos los coeficientes de fricción, ¿sí? Mu sub S igual a 0.28, mu sub C igual a 0.15, ¿no? ¿Ok? Vamos a preguntarnos ¿a qué ángulo? Inciso A, ¿a qué ángulo del plano inclinado se inicia el movimiento? ¿Ah? E inciso B, ¿con qué aceleración? Y ya nada más ponemos un dibujito representando a un bloquecito de entre los dos materiales, ¿no? Ahí está, ¿no? El ángulo es el ángulo de inclinación del plano, es θ, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí, nuestro diagrama de cuerpo libre tiene al peso, mg, a la normal sobre el bloque, ¿eh? Entonces ahora sí lo tengo que poner la normal hacia arriba, ¿no? La normal hacia arriba. Y la fricción, bueno, pues no hay otras fuerzas, entonces la inclinación obliga a que hay una componente del peso como si fuera la impulsión hacia abajo del plano, claro, y pues la fricción se va a poner, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Así, ¿no? Ahí está, ese es el diagrama de cuerpo libre. Observen que no estamos siendo estrictos con ponerlas en coincidencia, pero pensamos que sí es un punto en el cual está aplicada tres fuerzas de esta manera, ¿no? La normal, el peso y la fricción, ¿sí? Entonces, si partimos de un ángulo cero y lo vamos levantando, ¿sí? Va aumentando la componente del peso en dirección tangencial. Y se le va poniendo la fricción, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a tomar X tilde hacia abajo y Y tilde hacia normal, ¿no? Pero observen cómo la X tilde en la clase anterior lo tomaba hacia arriba, creo. Ahora la tomo hacia abajo. Esa la puedo mover. Bien, entonces yo sé que el peso se descompone en dos partes, ¿no? Hay una componente X tilde del peso, ¿sí? Que es su magnitud, W o mg, como quieran, con el seno o coseno, ¿se acuerdan? Seno A, seno de teta. Y hay una componente de peso, Y tilde, que es mg, coseno de teta, ¿no? Esta es la de arriba, la de X tilde, es la que impulsa, ¿no? Esta es negativa, ¿no? La de Y tilde es negativa porque va hacia abajo. En la clase anterior teníamos las dos negativas, pero porque X tilde estaba hacia arriba, ahora la tengo hacia abajo, pues entonces es positiva. Bien, pero nos preguntan a qué ángulo se inicia el movimiento. Bueno, pues es cuando se alcanza la fuerza estática máxima. El inciso A, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a suponer que la fuerza estática máxima, que la fuerza de fricción es igual a la fuerza estática máxima. ¿Sí? O sea, la fuerza de fricción ya alcanzó su valor máximo y este valor es el coeficiente por la normal, ¿no?
Eso es lo que sabemos del inciso A. Bien, entonces como les decía, vamos a tener que usar las leyes de Newton, la segunda ley, en ambas direcciones. Miren, por ejemplo, en X tilde, yo tengo que la suma de fuerzas es la componente del peso, menos, porque está opuesta, la fricción, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto es igual a masa por aceleración. Pero voy a suponer que aunque se inicia el movimiento, yo voy a suponer que estoy en el caso límite, es esa situación en que, como quien dice, se está terminando la fuerza estática, ¿sí? Pero sigue siendo estática. Es decir, voy a suponer que todavía no hay movimiento, ¿sí? Que hay una aceleración cero. Justo en el momento en que se va a iniciar el movimiento, están en juego las dos cosas, ¿no? Se llama movimiento inminente, o sea, está a punto de ocurrir, pero nosotros nos vamos a fijar en una situación en la que todavía no ocurre, que la aceleración es cero, ¿sí? Para que así podamos despejar nuestra fuerza de fricción, que hagan de cuenta que está así. Por AX, ¿no? Así, todavía no sustituyo condiciones. Y ahora lo hago. La WX tilde es mg seno teta. La fricción la voy a suponer todavía estática, pero de valor máximo. Y la aceleración la voy a hacer igual a cero. O sea, sí voy a, pónganlo así o pónganlo así como mejor les dé la idea de que en ese momento que estamos pensando que estamos todavía en situación estática, pues ponemos que no hay movimiento y que la aceleración es cero, ¿sí? Entonces nosotros podemos sustituir que Fs es igual a mg seno de teta. Y la otra de la segunda ley, esto es que equivalente a lo que estábamos analizando en la clase anterior, La suma de fuerzas en Y es la normal positiva, ¿verdad? La normal está en sentido del eje Y tilde, y la componente de peso es la que es negativa, es menos mg coseno de teta, y claro, en esta dirección no hay movimiento, ¿no? La aceleración es igual a cero. Eso es lo que nos da la normal, ¿no? Como mg coseno de teta. En cada caso, sobre todo si hay más fuerzas que tengan componentes en la dirección Y, en cada caso hay que ver cuánto vale la normal, ¿sí? Nunca vayan a decir la normal es el peso. Pues aquí no es el peso, es mg coseno de teta. Y toda esta información de la normal, ¿sí? Y esta de la fuerza de fricción, estas 1 y 2, la van a sustituir en esta. O si quieren llamarle a esta 1, esta 2 y esta 3, entonces 2 y 3 se sustituyen en 1 para tener mg. No, pero ¿qué nos preguntan? Porque yo creo que ya estoy haciendo otra cosa. ¿A qué valor de inclinación, verdad? El ángulo por ver. Muy bien, entonces sí. Si sustituyo, entonces Fs se sustituye, que es mg seno teta, es igual al coeficiente por la normal, que es mg coseno de teta. Entonces la mg, lo cual quiere decir que nada más depende de los coseno, me queda tangente de teta igual al estático, que vale 0.28. Este es el resultado que observamos en la clase pasada. Cuando se inicia el movimiento hay una relación entre el coeficiente y el ángulo, que es esta relación, y de ahí despejo el ángulo, ¿no? Arco tangente de 0.28 es igual a $64. 15.6
6 grados, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces se inicia el movimiento, ya ahora agarramos la idea, ¿sí? Se inicia el movimiento e inmediatamente entra en juego la fricción cinética. Cual es menor y por lo tanto va a haber una aceleración, que es lo que se pregunta en el inciso B. Ya voy a borrar. Entonces cambiamos idea. Se ve modificada en el inciso B. Ajá. De fuerzas en X, desde el peso, la fricción cambia valor cinético y esto se iguala a masa por aceleración. Entonces ahora sí hay una aceleración, pero aquí yo tengo que usar valor cinético de la fuerza y despejo la aceleración, que es lo que me pide, ¿sí? La componente X es zeta. La fricción cinética es la toman de lo que la teoría es el coeficiente cinético por la normal dividido la masa de la aceleración, ¿no? El coeficiente de la normal va de mg coseno entre... Y ya sustituimos, bueno, sí, dividimos, hacemos la división por m como cancelación, miren. Y ya nos queda g seno de teta menos el coeficiente por g coseno de teta. ¿Se fijan? Ajá. No, esas son cositas que aparecen mucho en fricción, ¿no? Puede factorizar el g. Si no hay fricción, fíjense, fricción, el coeficiente fuera 0, en un plano sin fricción la aceleración es g seno de teta. ¿Sí? Son detallitos que hay que saber. Pero la fricción disminuye, ¿no? Ajá. Tendría, aquí van a poner 9,8, aquí el seno del ángulo de 15,6, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Tomamos el seno, me da 2,27. Voy a usar 3, 6, es que a 2,7. Se cierra 2,70. Menos el coeficiente que dijimos que era 0.15. Ajá, por el coseno de 15,6 es 963. Ahí está, ¿no? Es G por 0.27 menos 0.144 y ya vamos a terminar. $1.23 metros por segundo cuadrado, ¿de acuerdo? Profe, es una petición por parte mía, pero ¿me podría explicar nuevamente cómo se sacaban los, aparte de Y del peso que calculábamos, de mg seno de ese ángulo y menos mg por el coseno de ese ángulo? Las componentes del...
A ver, hacemos nuevamente el dibujito, ¿sí? Es un dibujito que pues hay que estar repitiendo a veces para... Es que no logro entender muy bien cómo usted dio a entender que es seno y es coseno. Uh-huh. Ajá. Vamos a hacer el dibujito de nuevo. ¿Ya copiaron esta parte? Una parte de ahí. La fuerza de fricción es igual a la fuerza cinética por la misma magnitud por la fuerza normal. O sea, ¿usted Sí. entender que la fricción es igual a esa fuerza estática? No. La fuerza cinética es el coeficiente cinético por la normal, ¿de acuerdo? Aquí está. Sí. Uh-huh. Ajá. Siempre. Y porque como se inicia el movimiento ahí, la fuerza estática es la máxima. Yeah. Pero todavía lo consideras como estática, por eso pones aceleración cero. Okay. A ver, ¿cómo era la pregunta? Porque a lo mejor no la capté bien. Es que pregunté si esta fuerza de fricción es igual a la fuerza estática, igual a la, fórmula que está ahí. ¿Cómo se lee esa parte de MS, profesor? ¿Cómo? El coeficiente de fricción estático por la fuerza normal, ¿no? ¿Aquí? Sí, eso. Bueno, se lee mu sub S. Esta letra es del coeficiente de fricción, es mu. Es mu sub S por la normal. Ajá. Y el cinético sería mu sub C por la normal. Sí, tiene sentido con esto. O sea que con la fuerza de fricción estática podemos calcular ese ángulo siempre y cuando el mismo objeto tenga una aceleración nula, o sea, tenga cero. Bueno, ahí es donde se inicia el movimiento. Sí. Se llama situación inminente porque, pues, de hecho es un ángulo, con tantita variación se puede, o tantita impureza, se puede detener, o sea, se puede iniciar el movimiento y detenerse porque estamos en la situación muy límite. Uh-huh. Profe. Sí, dependemos mucho de lo liso, o sea, que estén bien construidas las superficies y todo. ¿Qué pasó? Profe, entonces ahí siempre se tiene que cumplir la condición que el coeficiente de fricción cinético va a ser menor al coeficiente de fricción estático, ¿no? Sí, eso siempre ocurre y es lo que hace que, bueno, si estamos en el ángulo muy, 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 muy exacto de situación inminente, el sistema juega un poquito entre la situación estática y cinética, pero si ya sobrepasamos el ángulo, y entonces se inicia el movimiento y entonces entra en operación la fricción cinética, la cual es menor, e inmediatamente ya se adquiere esta aceleración. Entonces voy a borrar aquí, ¿no? Lo vamos a hacer rápido el dibujito. Es que ese dibujito, bueno, no sé. Es bueno estarlo haciendo, ¿no? No es tan complicado. Ahora lo voy a poner en esta situación, ¿sí? Está tu cuerpo, su peso, W, y la pregunta es, ¿cuánto valen las componentes? ¿No? ¿Y por qué esa relación? Pero, profe, ya me di cuenta de una cosa. ¿Qué pasó? Cuando tenemos esa gráfica de esa forma, como que la componente F, la componente de X' está dada por la fuerza de fricción. Ok. Y hace cuenta, esta fuerza de fricción actúa como el punto, que supongo yo va a ser el coseno de ese ángulo, pero no va a ser coseno, va a ser seno, porque estamos hablando de la parte que va de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Aquí? No, yo hablo del peso, de la otra gráfica que ¿En esta? Ajá, exacto. Uh-huh. O sea, la pregunta es ¿cuánto vale estas que son componentes del peso? Ajá. Sí, porque esta componente que está hasta arriba, la parte chiquita, esa es la componente en X, ¿no? Ese es, exacto, esta es la WX tilde
y esta es la W y el tilde. Ajá. Ok, entonces, este seno. Queremos saber si se calculan con seno o con coseno, ¿no? Sí. Pero pues es que aquí dependemos de que no es el ángulo director, ¿eh? Por eso no usamos las fórmulas generales de coseno para X y seno para Y, pues que el ángulo que tengo no es el director, el ángulo que tengo es el del plano inclinado. Uh-huh. Ahora, el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal es lo mismo que forma la vertical con la normal. Es decir, está aquí. Que tiene que tomar dos perpendiculares, ¿sí? Pero aquí ustedes trasladen la misma abertura del angular. Tienen que pensar en dos perpendiculares, ¿sí? La perpendicular a la horizontal es la vertical y la perpendicular al plano es la normal. Uh-huh. Por eso este ángulo, la pregunta es ¿dónde me lo traigo? ¿Aquí o acá, no? Pues no, acá no puede ser porque aquí es horizontal aquí es tangencial con vertical y estas no son perpendiculares. Tienen que tomar las dos perpendiculares. Al horizontal es la vertical y al plano es la normal. Entonces el ángulo está aquí. Lo tienen que poner acá. Profe, entonces, la componente X va a ser paralela a la superficie. Que viene siendo, pero ya te fijas que en este triángulo, la componente X ya te quedó en cateto opuesto. Y la componente Y ya te quedó en cateto adyacente. Entonces, el opuesto es con seno y el adyacente es con coseno. Esto sí hay que aprendérselo bien, ¿eh? Adyacente, coseno. Opuesto, con seno. Y luego ya le pones los signos. Ajá, opuesto. Pregunta, profe, ¿eso lo puedo asumir como una fórmula general donde tengo cateto opuesto y cateto adyacente? Sí, bueno, es que es la definición de las trigonométricas. Ajá. Sí, la definición de coseno es con cateto adyacente y la definición de seno es con cateto opuesto. Sí, porque me estoy dando cuenta que si tengo la componente de WX en la parte de abajo, viene siendo el cateto opuesto. El cateto opuesto viene siendo la función de seno. Uh-huh. Pero esa parte de ahí, como va del punto de origen hacia la izquierda, bueno, creo que sí, la izquierda, no, derecha, ¿no? Hacia la derecha es positiva. Y la parte de Y, como va hacia abajo, es negativa. Y esa parte de Y que va hacia abajo es una función de cateto adyacente, que viene siendo la función de coseno. De coseno, ajá, exacto. Creo que sí lo puedo asimilar, es que, no sé, me he hecho revolverías con esto. Sí, porque son varios detalles que hay que saber, hay que tener como premisas bien fundamentadas, como el hecho de que el seno se define con cateto opuesto, coseno se define con cateto adyacente. Eso se tiene que tener como previo, bien claro, ¿no? Uh-huh. Pero quizás esa sea la única dificultad, lo demás. O sea, todos los signos pues ya se ve de la gráfica, pues ya como tú hayas elegido tus ejes. Eso es lo básico, ¿no? ¿Con qué se calcula opuesto? ¿Con cuál se calcula adyacente? Y luego la traslación del ángulo teta, ¿dónde está en esta parte, no? La traslación correcta es hablar de las dos perpendiculares. Para traerse el ángulo teta aquí junto del peso, ¿no? Y poder ver cuál es la proyección.
Muy bien, entonces ahora sí ya vamos a resolver este ejercicio de con fricción o sin fricción. Del móvil, del sistema de dos cuerpos. Sí, es que sí, tenemos que hacerlo, porque luego hasta lo ponen con plano inclinado, ¿no? Y bueno, hay que combinarlo con eso, ¿no? Miren, está así. Ahorita le ponemos un enunciado. Ajá. Aquí hay una polea. Entonces tenemos aquí un móvil, una cuerda, y aquí otro móvil o peso que va a hacer que se genere una aceleración, ¿sí? Entonces podemos primero resolver para la aceleración. ¿Qué les parece? Ponemos aquí una masa, la que sea, ¿no? 8 kilogramos. Y aquí otra más chiquita, ¿no? Porque si no se da aceleraciones muy grandes. Tiene que estar pequeña, ¿no? De hecho está. Es que cualquier peso aquí va a causar una aceleración. La vamos a poner más grande. 20 kilogramos, 10 veces más que esta. Si no hay fricción, esto lo ponemos así, miren. Ponemos aquí. Ajá. Y entonces ya nada se pregunta. Obtener la aceleración del sistema. ¿Sí? ¿Por qué se dice el sistema? Pues porque los dos van a acelerar en la misma magnitud, ¿sí? Si a la aceleración del sistema le llamamos A en magnitud, entonces va a acelerar en X, el 1, va a acelerar en X con la aceleración A, ¿no? Y el 2 va a acelerar en Y hacia abajo con la aceleración menos A, ¿no? El 2, aquí puse 1, es 2. El 2 va a acelerar verticalmente hacia abajo con aceleración menos A, ¿no? Entonces, por eso a veces se habla de la aceleración del sistema, pues que hay una magnitud de aceleración que lo tienen todos los puntos. Pues de hecho lo tiene la masa, lo tienen los elementos de la cuerda y así, ¿no? Bueno, con las cuerdas, no vamos a, las cuerdas, les vamos a considerar masa despreciable. ¿Sí? En esto juega un poquito el ejercicio que hicimos con una cuerda que sí tenía peso, ¿se acuerdan? Ahí vimos que la tensión en medio no era la misma que en los extremos, pero es porque la cuerda tenía un peso. Si la cuerda no tiene, no le consideramos su masa y hablamos de las tensiones a ambos lados, ajá. O sea, vamos a poner que su masa es aproximadamente 0, ¿no? Entonces, cuando ponemos la suma de fuerzas, no, T2 a la derecha, ¿eh? T1 a la izquierda. Cuando ponemos la suma de fuerzas igual a masa por aceleración, cualquiera que sea la aceleración que tenga la cuerda, pues es 0, porque la masa es 0. Y esto lleva a que la tensión es la misma de ambos lados. ¿Sí? Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Si nos dicen que las cuerdas tienen masa despreciable, ¿para qué nos sirve eso? Pues para decir que la tensión va a ser la misma a todo lo largo de la cuerda, ¿sí? Porque cualquier pedacito que yo considere, ¿sí? Claro que tiene una aceleración, pero como su masa la desprecio, no hay cambio en la tensión, ¿sí? Entonces la tensión se transmite a todo lo largo de la cuerda. Esto es lo que permite resolver estos ejercicios, porque yo me llevo la misma fuerza de la cuerda, la tensión me la llevo a ambos cuerpos. Es decir, ¿cómo quedan nuestros diagramas de cuerpo libre? Bueno, el 1, ¿no? Para la masa M1. Bueno, ya pueden empezar a ejercitar así, ¿no? De poner nada más las fuerzas, ¿no? Ajá, la tensión a la derecha, ¿sí? La cuerda tira del cuerpo M1.
El cuerpo M1 está bajo la acción de su peso, M1G, pero hay una reacción normal que lo equilibra, ¿no? Seguramente tienen la misma magnitud. Ajá. Y ahora vamos a hacer el del diagrama de cuerpo libre, del número 2. Ajá. Vamos a poner su peso, M2G, y la cuerda, ¿no? T, hacia arriba, ¿ya? Pero ya se fijan cómo ponemos la misma T, la misma tensión. Eso es por la masa despreciable de la cuerda, ¿de acuerdo? Y entonces ya planteamos nuestras ecuaciones, ¿no? La suma de fuerzas en X para el diagrama de cuerpo libre número 1 nos dice que T es igual a masa 1 por aceleración, ¿cierto? La aceleración X del 1, ¿no? Ahí está. Las notaciones, pues, tan claras como sean posibles, ayudan, ¿no? Ya luego ya pueden poner que es A, bueno, pues M1A, ¿no? Que es la aceleración del sistema, ¿no? Bueno, ya está. ¿Y quieren la aceleración? Pues si la puedo despejar, pues de una vez, ¿no? Pero no puedo porque no tengo la tensión, ¿se fijan? De hecho, hay dos incógnitas, la aceleración y la tensión. Ajá. Nos pueden preguntar cualquiera de las dos, ojo, ¿eh? Les piden la tensión, es el mismo problema. Porque no tengo la aceleración todavía, tampoco puedo evaluar la tensión, ¿sí? Necesito otra ecuación, ¿no? O otras ecuaciones, ¿sí? La de suma de fuerza en Y no ayuda, miren, suma de fuerza en Y no ayuda en esa tarea porque es la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, igual a masa por aceleración en Y, ¿no? La aceleración del 1 en Y. O es 0, ¿no? Porque no se va a levantar. Estar en contacto con la superficie todo el tiempo, o sea, se va a mover en la dirección X. Entonces aquí pongo 0, pero de todas maneras esto me permite conocer la fuerza normal, que dice que es igual al peso. Bueno, eso es lo más lógico, ¿no? Que les decía, pues está sosteniendo, la superficie sostiene el peso del cuerpo, pero no me da información para conocer tensión y aceleración, ¿se fijan? Entonces tengo que aplicar segunda ley al diagrama 2, esto es 1, ¿eh? Suma de fuerzas en Y para el 1. Entonces paso a suma de fuerzas en Y para el 2. Ahora sí para el 2. En X no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada en X. Bueno, aquí vamos a tener ya en el 2, ¿no? T menos M2G igual a M2 a 2Y. Así, ¿cierto? Suma de fuerzas igual a masa por aceleración del cuerpo número 2 en la dirección vertical. Bueno, esta sí me sirve porque me involucra las mismas incógnitas. Para verlo nada más hay que poner que A2Y vale menos A, ¿no? Entonces aquí si gustan podemos poner igual a menos M2A, menos M2A, ¿sí? Y ahora sí tengo dos ecuaciones que tienen a las incógnitas tensión y aceleración, tensión y aceleración. Entonces les dan un número, 1 y 2, y tienen dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo resolvemos, O sea, de la 1, la tensión vale, curiosamente voy a despejar la tensión, M1A, ¿no? Ajá. Y de 2, la tensión vale, ¿sí? M2G pasa con signo más, M2A tiene signo menos, ojo, no pierdan los signos.
Y ya los igualamos. M1A igual a M2G menos M2A. ¿Mm? Mucho cuidado con los signos. Pero hay manera de verificar que estamos bien, ¿eh? Pasen aquí del lado izquierdo, M1 más M2 por A es igual a M2G. ¿Mm? Si se equivocan en los signos, pueden tener aquí resta de las masas. ¿Mm? Y eso estaría mal porque, miren, la idea es esta. Aquí tengo 20 kilogramos, ¿no? Y aquí hay 2 kilogramos. ¿Sí? 2 kilogramos. Entonces, ¿cuánto está impulsando al sistema? O sea, se puede empezar a hablar un poquito del sistema, no es malo. ¿Mm? Pero hablar del sistema es un movimiento así, que involucra las dos direcciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, como sistema, la fuerza que impulsa es el peso de este. Te dan de cuenta que lo que estoy viendo acá. Porque cuando despejan la aceleración, les queda algo así como la fuerza que impulsa entre la inercia total. ¿Mm? Entonces, la fuerza que impulsa es el peso, está correcto, ¿sí? Y la inercia total del sistema, pues tiene que ser la suma de los dos. 22 kilogramos, tengo que 22 kilogramos, por eso se suma, entonces ya está bien. Y ya pueden evaluar, ¿no? 2 kilogramos, 9,8, entre la suma de masas, que son 22 kilogramos, y ya obtienen el valor, ¿no? En metros por segundo cuadrado, claro. Es el punto 89 metros por segundo cuadrado. ¿Vamos bien? Profe, Sí, adelante. pregunto a un compañero que por qué la gravedad no es negativa. Supongo porque la está tomando como positiva. Entonces siento que pregunta por qué no la tomó como negativa. Es que acabo de borrar, ¿no? De la 2 dice aquí, ¿no? Ah, el cuerpo 2. Sí, ¿no? El diagrama de cuerpo libre del 2 es así, ¿no? La tensión hacia arriba, el peso hacia abajo. Sí, ¿no? Y vamos a sumar fuerzas en Y, ¿no? Entonces T es positiva. Menos M2G, o puse más M2G. ¿Qué puse? Igual a masa por aceleración, ¿no? ¿Qué puse? ¿Tú puse más o puse menos? Menos. Menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque estoy sumando fuerzas, ¿eh? En el diagrama 2 yo estoy sumando fuerzas. Esto es una componente hacia abajo. ¿Cuánto vale G? No puedo ponerle otro signo menos.
pues ya toma en cuenta que va hacia abajo. Que valdría positivo, ¿no? Pero ya está Pues sí. implementado otra vez en negativo. G vale 9,8, ¿no? Porque si le pongo negativo, pues entonces, pues ya es como si la tomara positiva, pero pues eso no es cierto, ¿no? Está hacia abajo. ¿Ya? O sea, si lo pongo aquí, es porque ya estoy pensando que G vale 9,8. Lo cual para mí ha sido en todo el curso, ¿eh? En todo el curso yo he tomado G 9,8. Si yo quiero hablar de menos 9,8 y denotarlo con G, voy a poner esto. G sub Y. Aceleración en la dirección Y. Componente. La componente es negativa. O sea, yo podría estar escribiendo T más M2G sub Y igual a M2 A 2Y. Suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Y ahora sí, G sub Y es negativa. No tiene que haber confusión en nuestras notaciones, ¿eh? Si la G no tiene subíndice, es la magnitud del vector de aceleración. Si tiene subíndice, es componente vectorial y entonces sí tiene signo incluido. Una cosa, la tensión aquí la vamos a manejar en newtons, porque, bueno, Sí. tendría que ser kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Sí. Sí, Ok. aquí tú lo puedes calcular, mira, con los 20 kilogramos por los 0.89 ya tienes la tensión. Ok, sí, es que ya lo acabo de hacer y también Sí. la otra para comprobar si es no Y claro, exacto, te va a dar lo mismo. Te debe dar lo mismo, si no estaría incorrecto. Sí. Sí te quedó, ¿no? Sí, me quedó 17.836 newtons. Ajá. Exacto, es lo que me faltó comentar, que la tensión también sale, ¿no? Y como sabemos de la misma tensión, es la misma tensión de la cuerda de esta, ¿no? Uh-huh. Pues miren, más o menos, bueno, no sé si con fricción es los ejercicios que están, creo que sin fricción son los que están a ver qué otras cosas se encuentran, ¿no? Yo espero que ya con esto puedan ir haciendo su cuestionario. Les voy a poner otro, aunque no lo alcancemos a realizar ahorita porque ya son las 10. Les voy a poner otro semejante, ¿no? Pero con fricción, ¿sale? Lo pueden ir intentando. Si se atoran, pues ya lo vemos el miércoles, ¿sí? Entonces, fíjense, más o menos lo mismo, ¿sí? Pero vamos a poner fricción. Aquí si gustan ponemos la misma, de 20 kilogramos, ¿no? Pero vamos a poner coeficientes, ¿sí? El estático de 0.35, el cinético de 0.22. Ahí está. E igual, va a estar conectada la polerita y aquí un cuerpo, ¿no? M2, pero no voy a decir cuánto vale M2, sino que voy a preguntar, ¿sí? ¿Con cuánto? O sea, ¿cuánto tiene que valer M2 para iniciar el movimiento? Si como tiene fricción, entonces ahora sí esta es muy chiquita, a lo mejor con los 2 kilogramos no se mueve, ¿sí? ¿Cuánto debe valer M2? ¿Cuánto debe valer M2 para que se inicie el movimiento? O sea, para alcanzar esa condición de inminente, ¿no? De fuerza estática máxima, pero lo van a hacer con situación estática, ojo. Aunque pues, se habla de movimiento, se habla de que se inicie el movimiento, no van a usar cinético, ¿sí? O sea, el movimiento es inminente, ¿eh? Y en el inciso B, ¿cuál es la aceleración? Suponiendo que ya se inició el movimiento. Si ya sobrepasamos la condición de movimiento inminente, o sea que ya disminuyó la fricción a su valor cinético,
Ahora, ¿con qué aceleración lo hace? Entonces ahí van a ver cómo cambian estas ecuaciones. Bueno, esta es la que creo que va a cambiar. Es lo que van a ver. Bueno, los invito a hacer antes de los problemas que están en SEAS, que ya son así como de avanzada, ¿no? Los últimos que les mostraba. Profesor, disculpe, ¿qué valor tiene la masa 1? Es lo que se pregunta en el inciso A. ¿Cuánto debe? No, M1 y la dejamos igual, 20 kilogramos, perdón. ¿20 kilos? Gracias, profe. Sí, lo vamos a hacer con 20 kilogramos, igualito que la anterior, ¿sí? Pero la M2 la cambiamos, y ahora hay fricción. ¿A cuánto debe valer M2 para que se mueva? Y así, ¿no? Bueno, entonces, a ver, déjenme ver qué hay en el chat. Disculpe, profesor, me tengo que retirar porque tengo examen. Sí, adelante, ya se pueden ir retirando los que ya lo tengan que hacer. Porque ya son las 10, entonces, pues aquí nos vamos a quedar, de hecho. Nos vemos el próximo, el miércoles, ¿va? Cuídense. Ok. Muy bien. Profesor, ¿qué valor tenían con los coeficientes de fricción? Ya. ¿Ya los alcanzó a ver? Sí. Muy bien. 30.35 y punto 22, ¿va? Sí, profe, gracias. Para que me acuerden, ¿no? Por si lo repasamos el miércoles, y el miércoles pues ya vamos a ver un poquito de lo que sigue, ¿no? Con movimiento circular y parabólico, porque pues ya tenemos que darle carpetazo al segundo parcial, ¿no? Bueno, nos apuramos. Por favor, dedíquense, nos vemos el miércoles. Cuídense.